Vamos a ver la segunda aplicación de las derivadas de las funciones, ¿vale? Se utilizan para saber si la función es creciente o decreciente en determinados intervalos. Y por tanto también vamos a poder calcular los máximos y los mínimos de una función, ¿vale? Para calcular los máximos y los mínimos de una función, lo que vamos a hacer es ver primero cómo se podría calcular, ¿vale? Si yo tengo una función, por ejemplo esa de ahí, este sería uno de los máximos y este de aquí sería el mínimo. ¿Qué es lo que pasa con la recta tangente en ese punto? Pues que hace una cosa así, ¿sí o no? La recta tangente es así. Esas rectas son horizontales, ¿sí o no? ¿Y qué pendiente tiene una recta horizontal? Pues tiene pendiente 0. Luego, ¿qué estoy buscando? Este tipo de rectas. ¿Y m quién era? La derivada de la función. Luego, ¿qué estoy buscando? Los puntos que cumplan que la derivada es 0. Esos puntos van a ser los máximos y los mínimos. Vamos a ver entonces cómo calcularlo con una función más o menos normal, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, una parábola sencilla, x² menos 2x más 1, por ejemplo, ¿vale? Cuando yo hago la derivada, me queda 2x menos 2. ¿Cuándo la derivada es 0? Perdona, ahora. ¿Cuándo la derivada es 0? Pues cuando 2x menos 2 sea 0. Y eso ocurre cuando x es 1. ¿Sí o no? Esperad, que no sé si se ve muy bien. Vamos a alejar un poco más. Uepa. A ver, perdón. Ahora. ¿Vale? X es igual a 1. Vale. Lo que no sabemos es si ese punto es un máximo o es un mínimo. ¿Cómo podemos saberlo? Pues miramos cerca de ese punto, ¿vale? Si la función vale más o vale menos que en ese mismo punto. ¿Qué ocurre en el 1? En el 1 ocurre que mi función es 1 al cuadrado menos 2 más 1, pues resulta que es 0, ¿vale? En f de 1 la función es 0. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el 0, ¿vale? Que está a la izquierda. Pues que tengo 0 menos 2 por 0 más 1, pues vale 1. ¿Y qué ocurre en el 2, en el otro lado? Pues que tengo 2 al cuadrado menos 2, pues que también es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 1 mi función es 0, pero en el 0 es 1 y en el 2 es 1. Luego mi función hace así. ¿Qué es entonces x igual a 1? Pues es un mínimo. En x igual a 1, la función tiene un mínimo. ¿Vale? Ya os digo que esto no lo vamos a hacer así, vamos a utilizar una tabla y va a ser mucho más fácil, pero para que sepáis cómo se calcularía. Si nos diesen otra función, por ejemplo, que fuese, yo qué sé, x a la cuarta menos x cuadrado, por ejemplo, ¿vale? Esa función, cuando yo la derivo, si yo quiero saber los máximos y los mínimos, cuando yo la derivo me queda 4x al cubo menos 2x. ¿Cuándo va a ser la derivada 0? Pues la derivada va a ser 0 si 4x al cubo menos 2x es 0. Y aquí tenemos dos posibles soluciones, ¿vale? Porque si saco factor común me queda x, bueno, 2x al cuadrado menos 1, ¿vale? ¿Y esto es 0 cuándo? Pues cuando x es 0, que es esto de aquí, o cuando 2x cuadrado menos 1 es 0. Y en este caso tengo dos soluciones. El 1 pasaría sumando
me quedaría 1. El 2 pasaría dividiendo, me queda que x al cuadrado es igual a 1/2. Luego x es o la raíz de 1/2 o menos la raíz de 1/2. Y tendríamos que ver de esos 3 puntos cuál es máximo, cuál es mínimo, ¿vale? Ya veremos cómo se hace.